bendiga, queridos hermanos. Otra vez nos vemos por este medio, por medios de internet, ¿no? Por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, ¿no? Al canal de YouTube. Bueno, saludarles con la paz del Señor, hermanos. Antes de comenzar con el mensaje de hoy, quisiéramos orar, ¿no? Orar todos. Así es que yo le invito a usted que está en su casa, en su hogar, inclinar su rostro para que el Señor nos hable también a nosotros, ¿no? Vamos a orar. Amado Dios, en este día te damos gracias, Señor, por tu palabra, amado Dios, Padre Santo, lo que hoy vamos a aprender también, Señor. Abre nuestros sentidos, nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca del amor y la obediencia, ¿no? Para eso le invito a que abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 hasta el 6. La palabra de Dios nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice su palabra, ¿no? Amén. La palabra de Dios nos dice así. El apóstol Juan escribió esta carta. Esta carta es una carta general, ¿no? Para todas las iglesias. Y el apóstol Juan, ustedes conocen, él habla mucho acerca del amor, ¿no? Y es más, le dicen el apóstol del amor, le dicen, ¿no? Y esta carta va escrita para todos nosotros, ¿no? Él dice en su palabra, ¿no? En el mismo capítulo 2 nos habla: yo escribo a vosotros hijitos, yo los escribo a ustedes padres, ¿no? Yo escribo a vosotros jóvenes, ¿no? Esta carta está dirigida a todos, ¿no? A todos. Esta carta está escrita a todos los integrantes, a todos los de la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Primer punto que vamos a tomar en esta mañana es la obediencia, ¿no? Es la obediencia. Y la palabra de Dios nos dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Un cristiano, ¿qué debe hacer? Lo primero que hace un cristiano es guardar la palabra de Dios, ¿no? No quiere decir que tú lo guardes en tu vitrina o en algún lugar y lo desempolves después de una semana. No quiere decir eso. Sino nos quiere decir, hermanos, que nosotros debemos guardar en nuestro corazón todas las palabras del Señor, o sea, sus mandamientos. Por eso nos dice la palabra, el que dice, ¿no? En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, ¿no? Si nosotros guardamos sus mandamientos, en esto le conocemos, ¿no? Eso nos dice la palabra. No solamente es leer la palabra de Dios, sino obedecer lo que aquí está escrito en su palabra. Obedecer, obediencia, eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿no? Obediencia. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Si digamos, yo tengo un taller, digamos, ¿no? Un taller de costura. Y supongo que me voy a Santa Cruz. Voy a Santa Cruz a hacer otros negocios. Entonces cada día yo mando un mensaje a los trabajadores, todas las instrucciones que tienen que hacer ellos, ¿no? Cómo se debe trabajar. Entonces vuelvo de meses y veo las máquinas sucias, veo algunas máquinas que no funcionan, ¿no? Y el encargado del taller no está, ¿no? No está y no vino 3 días. Entonces yo llego, ¿qué les digo? ¿Acaso yo no les voy a decir, mira, no han seguido mis instrucciones? Le diré. Y ellos dirán, sí, lo hemos leído, pero ¿por qué no obedecieron? Entonces por esa causa habrá descuentos, etcétera, ¿no? No solamente por eso, la Biblia dice, no solamente es leerla. La Biblia no solamente es leerla, sino
es también obedecer lo que está escrito en esta Biblia, en la palabra del Señor. Por eso nos dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, ¿no? ¿Sabes qué dice Levítico capítulo 22, versículo 31? Nos dice, ¿no? Debes guardar fielmente todos mis mandatos, poniendo en práctica, porque yo soy el Señor, dice, ¿no? Ahí está la palabra, claramente nos dice que debemos guardar todos los mandamientos. La palabra del Señor tiene que estar, no solamente, hermanos, es oír, sino es practicar. No solamente seamos oidores de la palabra, dice, ¿no? Sino hacedores. Debemos obedecer, hermanos, la palabra del Señor. Amén. Entonces, a ver, vamos a ir, hermanos, a algo muy importante que tenemos que conocer. Si la palabra nos dice que debemos ser obedientes a la palabra, vamos a ir a ver unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 28, 18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. La palabra del Señor nos habla acerca de la gran comisión. ¿Qué nos dice de la gran comisión? Nos dice, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Quién es nuestra autoridad suprema en la tierra, hermanos? Dios. Por eso dice: todo poder, toda autoridad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Es nuestra autoridad, Dios, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra segunda autoridad? Nuestra familia. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 25 nos dice claramente: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Porque el marido es la cabeza de la mujer, dice. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y al final dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tenemos otra autoridad. Primero es Dios, el Todopoderoso, ¿no? Nuestro Señor es autoridad, ¿no? Tiene potestad en el cielo y en la tierra. Segundo, vemos la autoridad en la familia. ¿Quién es la autoridad de la familia? Los maridos de la casa, ¿no? Ellos son la autoridad de la familia, ¿no? Después tenemos la autoridad en la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17, ¿qué nos dice? Obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahí vemos, la autoridad en la iglesia son los pastores, los líderes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Cuarto, la autoridad de gobierno. ¿Y qué nos dice? Romanos capítulo 13, versículo 1 nos dice esto. Romanos 13, versículo 1 hasta el 5 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo
para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí vemos otro, la autoridad de gobierno. La palabra que nos dice que debemos someternos a toda autoridad superior, ¿no? Lo que Dios ha establecido, los gobiernos. Dios ha establecido los gobiernos y nosotros como cristianos nos sometemos a ellos, dice la palabra del Señor, ¿no? Debemos someternos. Si ha dicho el gobierno, hermanos, pónganse las medidas de seguridad, pónganse barbijo, ¿no? Debemos hacer caso. Si nos ha dicho tengan una distancia, debemos hacer caso. Ellos no lo están haciendo por nuestro mal, aunque muchos de los cristianos se sienten perseguidos y dicen, me siento perseguido en este tiempo, pero no es así. El gobierno no está haciendo una persecución a nosotros, sino se está cesando las iglesias, está poniendo normas, ¿no? Normas de salud, barbijo, lávense las manos, es para nuestro bien, ¿no? Entonces, esos son las 4 autoridades, hermanos. Pero ¿en qué casos? A ver, tú te preguntas, pero pastor, ¿en qué casos no debemos someternos a la autoridad de gobierno? ¿Sabes en qué casos? En el caso de que el gobierno prohíba, supongamos, leer la Biblia, prohíba el evangelismo, o prohíba la predicación en las calles, o prohíba, ¿no? Cierre las iglesias, ¿no? Prohíba todas esas cosas. Prohíba a los cristianos predicar el evangelio. En esos casos, ¿qué debemos decir nosotros como cristianos? Debemos decir lo que dijo, ¿no? Los apóstoles y Pedro. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En caso que el gobierno nos prohíba hacer esas cosas, sí, el gobierno nos está obligando a desobedecer, a rebelarnos contra el gobierno. Pero en esos casos, no en estos casos, ¿no? En estos casos es por salud, ¿no? Entonces el gobierno está protegiendo nuestra salud, ¿no es cierto? Así que no nos sentiremos perseguidos, hermanos. Porque hasta Jesús, hermanos, estando aquí en la tierra, Jesús, ¿qué ha hecho en la tierra? Hasta Jesús, hermanos, se sometía a la autoridad. Si vemos, hermanos, que cuando Pilato, ¿no? Cuando fue arrestado Jesús, ¿no? Y estaba ante Pilato, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí, decía, ¿no? Si no te fuese dado de arriba, de Dios. Hasta Jesús se sometía a la autoridad, ¿no? A la autoridad de gobierno, ¿no? Entonces nosotros también, hermanos, debemos obedecer. Muchos tal vez no usan barbijo, ¿no? En algunas reuniones tal vez clandestinas que hay tal vez en otros lugares. Pero si tú no usas barbijo o ponernos barbijo, eso no te dice que tienes más fe o tienes menos fe. Nuestra fe no está en el barbijo, sino está en Cristo, dice la palabra, ¿no? Así dice la palabra, nuestra fe está en Cristo puesta, no en un barbijo. Si estás puesto en un barbijo, eso no significa que tienes menos fe. Eso quiere decir la palabra, hermanos. Así que tenemos que obedecer la palabra. Eso es lo que quiere el Señor, obediencia, ¿no es cierto? Por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice la palabra del Señor, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Pero tal vez tú te preguntarás, pero este gobierno está traficando, tal vez está robando, es corrupto, ¿cómo? Etcétera. Tal vez dirás eso. ¿Qué debo hacer? ¿Sabes qué, hermanos? ¿Sabes qué, hermano, amigo? El gobierno puede hacer todas esas cosas, pero algún día rendirá, hermanos, cuentas
a Dios ante el trono blanco. Los primeros que van a ir ante el trono blanco a ser enjuiciados van a ser los presidentes, los gobiernos, los que han hecho corrupción. Tú preocúpate de orar, preocúpate de ser obediente a Dios, ¿no? A Dios. Sujetarte a tu esposo, sujetarte, ¿no? A la autoridad de la iglesia, a las autoridades de gobierno. En eso tienes que preocuparte, ¿no? Eso nos dice la palabra, hermanos. A ver, le invito también a abrir en Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2, nos dice la palabra del Señor. Ay de los que dictan leyes injustas, nos dice, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos, nos dice la palabra. Ahí vemos la palabra, hermanos, ¿no? Así que si el gobierno hace mal, pues ellos tendrán su paga, ¿no? Tendrán su paga. Bueno, vamos a seguir, hermanos, con la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hemos dicho que debemos obedecer a la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 7, ¿no? Vamos a seguir, vamos a continuar en el versículo 4 hasta el 6, vamos a leer. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Versículo 5 nos dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor Jesús? Obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a su Padre. Amén. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a continuar con el versículo 7 de Primera de Juan. Nos dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, nos dice, ¿no? El versículo 8. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, dice la palabra. Amén. Aquí vemos el amor que Dios requiere, ¿no? Primeramente hemos visto la obediencia, luego el amor que Dios requiere. Primeramente el amor es un mandamiento de Dios, ¿no? El que dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor es el cumplimiento de la ley y los profetas, ¿no? Eso nos dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Amarnos los unos a los otros, ¿no? Amarnos los unos a los otros. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que un hombre que está condenado a morir, ¿no? En una silla eléctrica. Un hombre condenado. Un hombre asesino que ha asesinado muchas veces. Pero un hombre que está en el mismo juicio, o sea, su padre que está en ese lugar, hace un trato con el juez y le dice, ¿no? Yo decido entrar a morir en lugar de mi hijo. Eso es el amor, ¿no? De un padre. De la misma manera, Dios ha demostrado su amor para con nosotros, dando a su Hijo unigénito por nosotros, ¿no? Que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios, hermanos. Un amor ilimitado, un amor que no podemos entender, hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos amar a nuestro hermano? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Sabes qué? La Biblia nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de la iglesia y dentro de la sociedad, hermanos, hay personas insoportables.
Pero la Biblia nos dice que debemos amarlos, así como hermanos, así como Cristo nos amó, a pesar que nosotros éramos, hermanos, hombres pecadores. Cristo nos ha amado, hermanos. Y así también, hermanos, debemos amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, por más que tengan caracteres fuertes o insoportables, debemos amar. Que sea un amor sincero, un amor sin fingimiento, hermanos, ¿no? Que sea así. Eso nos dice, ¿no? La palabra del Señor. Por eso nos dice aquí, ¿no? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, dice, ¿no? Eso nos dice la palabra del Señor. Así que es bien importante el amor entre nosotros, el amor de Dios y el amor entre nosotros mismos, hermanos, ¿no? Eso nos dice la palabra. Vamos a continuar. Hermano, vamos a continuar con la Biblia. Vamos a ir al versículo 15 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, ¿no? Antes, hermanos, el 12 hasta el 14 nos está hablando: os escribo, hijitos, a ustedes, los escribo a ustedes padres, los escribo a ustedes jóvenes, nos dice, ¿no? Pero el versículo 15 nos dice: no améis al mundo. Ahora vamos a hablar de este tercer punto, que dice que no debemos amar al mundo, ¿no? El amor que Dios no quiere, el amor que a Dios no le gusta, es que nosotros amemos al mundo, ¿no? Nos dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, dice. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nos dice. Ahí vemos, ¿no? No améis al mundo, hermanos, no quiere decir que nosotros ya no estemos aquí, no debemos amar el mundo y nos vayamos a vivir a otro planeta. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que no amemos al sistema caído de este mundo controlado por Satanás, hermanos. ¿Y qué está controlado por Satanás? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y sabes qué es desear? Es tener un impulso, un deseo intenso, un impulso, ¿no? Fuerte que tenemos en nosotros. De eso nos habla, ¿no? Y nos dice los deseos de la carne. Y esto nos habla mucho de Gálatas, ¿no? En Gálatas nos habla acerca de los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Dice, se los voy a leer, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos dice de esta manera. Pero yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, hermanos. Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Ahí está, una característica. 2, tienen relaciones sexuales prohibidas, dice, ¿no? Dice: muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas y discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, dice, ¿no? Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios, nos dice. Ahí tenemos los deseos de la carne, hermanos, que es en contra del espíritu, ¿no? Y nos dice los malos deseos, ¿no? No son fieles, y así vive el mundo, ¿no? No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, dice la palabra del Señor, hacen brujería, adoran a dioses falsos, se pelean unos con otros, contrario al amor es pelearse unos con otros, ¿no? Esos son los deseos de la carne, hermanos. Y entre ellos conocemos la Biblia y nos da ejemplos de Betsabé
y David, ¿no? David y Betsabé, Sansón y Dalila. ¿Por dónde, hermanos, pecó David? Un hombre que era conforme al corazón de Dios, dice la palabra del Señor, por los deseos, hermanos, por los deseos de la carne, ¿no? Por ahí entró, por los malos pensamientos, pensaba lujuria, etcétera, deseos, por ahí entraba, ¿no? El pecado a David. Sansón y Dalila de la misma manera, ¿no? Sansón, ¿por dónde fue? También por sus deseos. Y es lo que dice la palabra del Señor, que no debemos amar los deseos de la carne, hermanos, ¿no? No debemos amar. Ahí vemos, hay varios ejemplos, ¿no? Segundo, nos dice la palabra, los deseos de los ojos. ¿Por dónde entran nuestros deseos? ¿Por dónde entra ese deseo intenso, ese impulso? Por los ojos, hermanos, ¿no? Por los ojos. Por ejemplo, a ver, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Ahí nos habla. Se los voy a leer, hermanos, en otra versión, ¿no? Que es un poquito más claro. Primero se los voy a leer en la Reina Valera 1960 y luego se los voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual, ¿no? La Reina Valera dice: asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y de modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso nos dice la palabra. Ahora se los leo en la otra versión. También deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Al contrario, dice, ¿no? La gente debe admirarlas por buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, una mujer, ¿cómo debe vestirse? Como dice la palabra, ¿no? Con decencia, con sencillez, con modestia, no con peinados ostentosos o exagerados, dice, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Cuando estaba en el colegio había una moda que las chicas se ponían, ¿no? Un peinado así grande tenían, unos jopos grandotes tenían, ¿no? De esa manera para tal vez llamar la atención, ¿no? Pero una persona, hermanos, cristiana, una mujer cristiana, una chica cristiana, ¿no? Debe vestirse, hermanos, de la manera sencilla y modestia, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Así debe vestirse, hermanos. Porque por ahí también, hermanos, entra el deseo de los ojos de los varones, de los jóvenes más que todo, ¿no? Cuando estamos caminando, hermanos, tal vez con minifaldas, ¿no? Entonces, de ahí entran los deseos, hermanos. Así que hay que tener cuidado. Eso es lo que Dios no ama, por eso nos dice la palabra del Señor, ¿no? Los deseos de los ojos no ama, los deseos de la carne. Eso no debemos ir a ese amor, hermanos, a amar más las cosas de la carne, ¿no? También nos habla de la vanagloria de la vida aquí. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, nos dice. Ahí vemos. ¿Qué es la vanagloria? Simplemente es el orgullo, ¿no? La soberbia, el que es orgulloso, ¿no? Eso es malo delante de Dios. Dice que Dios, hermanos, en su palabra, que aborrece, abomina, hermanos, los ojos altivos. Alguien daba un ejemplo de ¿qué se llama esto? De un animalito que tiene la cola grande. Ya no me recuerdo, pero amén. Pero, hermanos, no debemos ser soberbios, hermanos. No debemos ser soberbios, sino debemos ser humildes. Y eso es lo que también, hermanos, Dios no quiere, la vanagloria de la vida. No, ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo del yo, el yo, todo yo, ¿no? Yo conozco la palabra, ¿no? Yo tengo mis ovejas, yo tengo mi iglesia, yo declaro,
yo decreto, etcétera, todo el que se refiere a yo. ¿Y qué nos dice la palabra? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no somos nosotros, nosotros no hacemos los milagros, nosotros no hacemos esas cosas, Dios los hace, ¿no? Así que tenemos que matar a nuestro hombre yo de nuestra vida, ¿no? Al yo, ¿no? Debemos ser humildes delante del Señor. Amén. Entonces, hermanos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, nos dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, nos dice Filipenses. Amén. Ahí nos dice la palabra del Señor, ¿no? Lo he estimado todo, dice, ¿no? Lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, todo. Así nosotros debemos ser, hermanos. Amar a Dios primero, ¿no? El amor de Dios que Dios quiere de nosotros es que amemos a nuestro prójimo. No quiere que amemos las cosas del mundo, ¿no? Eso no quiere Dios. Y como último, hermanos, para terminar, nos dice 1 Juan capítulo 2, versículo 17, el último versículo: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Permanece para siempre, dice, ¿no? El mundo va a pasar, los deseos va a pasar, todo va a pasar, hermanos. Pero nosotros, la voluntad de Dios es que seamos obedientes a Dios. La voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo. Y la voluntad de Dios es que no amemos las cosas de este mundo, ¿no? Eso quiere Dios, hermanos. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro. Gracias, amado Dios Todopoderoso. Te doy gracias por este momento, Señor, de haberme permitido otra vez, Señor, estar en este lugar, predicando tu palabra, hablando tu palabra, Señor. Y espero, Señor Jesús, que este mensaje sea de mucha edificación para tus hijos, Señor. Gracias, amado Dios Todopoderoso, te lo pedimos. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos en la fe, niños, nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos jóvenes de la Iglesia Emanuel y todos los que nos ven, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, Padre Santo, en estos días. Padre Santo, también sabemos, Señor, que este tiempo de prueba va a pasar muy pronto. Y muy pronto también, Señor, volveremos, Señor, a estar reunidos. Será, Señor, por tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga mucho. Amén.